Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información educativa en ciencia, tecnología y cultura. Un producto más de la Agencia Informativa de Educación de México que nos muestra a los protagonistas del sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven, las instituciones, los maestros y lo más importante de todo esto, ustedes, los estudiantes. 30 minutos con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Ana Luisa Guerrero y los invito a cerrar la noche con este extracto. Comenzamos. Fundada en 1921, la Escuela Normal Rural, el MESHE, fue reabierta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las cámaras de la Agencia Informativa de Educación de México estuvieron presentes para traerles a ustedes todos los detalles de lo ocurrido. La Escuela Normal Rural Luis Villarreal reabre sus puertas para volver a sus raíces. Que el maestro sienta el orgullo de ir a servirle a la patria, ya que la educación es un pilar para que nuestro México siga adelante. Esta emblemática casa de estudios fue concebida para ofrecer educación a los hijos de campesinos, una oportunidad de superación social con un enfoque pedagógico integral a fin de formar maestros que regresaran al campo a sembrar una semilla distinta al maíz y al trigo, pero igual de importante. Ser normalista rural, es una oportunidad que muchas personas a lo mejor pudimos tener. Estudiar en el MESHE fue un honor, ha sido un honor estudiar en el MESHE. ¿Qué significa? Pues todo, un trabajo, representar al magisterio rural, ser parte de esa transformación de México diario junto con nuestros alumnos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reapertura del MESHE marca un parteaguas en la educación del país. Fue un compromiso que hicimos, el de abrir esta escuela normal rural. Vamos a fortalecer todo el sistema educativo nacional. Es una nueva etapa. Se queda atrás, se va al basurero de la historia, la concepción de que la educación era un privilegio, no un derecho de nuestro pueblo. El MESHE fue cerrado hace una década. En sus instalaciones se abrió la Universidad Politécnica Agrícola Francisco I. Madero. Este complejo educativo será ejemplo a nivel nacional, pues en sus poco más de 80 hectáreas convivirán la normal y otras 3 escuelas instaladas ya ahí, la Universidad Politécnica, un colegio de estudios científicos y tecnológicos y una telesecundaria. Nos va a costar trabajo. Hace muchos años que estas comunidades se distanciaron, que estas comunidades se sintieron unas invadidas, sufrieron despojos y otras llegaron con la alegría de empezar sus estudios sin conocer esta historia extraordinaria del MESHE. El proyecto original de El MESHE, fundada en 1921, contemplaba una educación integral y colaborativa. Don Florentino, profesor normalista ahora ya jubilado, recuerda cómo eran sus clases en esta escuela. Yo estudié desde que aquí era la escuela secundaria y había secundaria y había escuela normal. Los que estábamos en secundaria pasábamos a la escuela normal y terminamos ya como profesores, ¿no?, de educación primaria. Las escuelas normales, el objetivo es de preparar a profesores con el único propósito de llevar los conocimientos e impartirlos a las comunidades, sobre todo a las comunidades rurales, para los hijos de campesinos, así como de obreros, pero de la gente más humilde, por decir, de la gente del pueblo. Durante la ceremonia, en lo que alguna vez fue el casco de la hacienda de San Antonio en el Valle del Mezquital, Hidalgo, el presidente López Obrador presentó de manera oficial el programa de 100 universidades Benito Juárez, que estará a cargo de la doctora Raquel Sosa. Vamos
apoyar mucho la educación. Se van a crear estas nuevas universidades públicas. Ya en el proyecto de reforma a la Constitución que envié, se contempla en el artículo 3º la gratuidad de la educación en el nivel superior, es decir, nivel básico, nivel medio, superior y nivel superior. Educación gratuita para los mexicanos. Es por eso que la iniciativa de reforma educativa, de veras reforma, que acaba de incluir el presidente y que envió a la Cámara de Senadores, pone en primer lugar la educación gratuita, la educación obligatoria, la educación para todos. Esa es nuestra prioridad y que ningún joven quede excluido. Y conmigo te tendré, muy adentro de mi pobre pensamiento, su nombre. En su conferencia de prensa matutina, el primer mandatario reiteró este punto: hacer un buen uso del presupuesto. Además, nos habló de la reapertura de la escuela rural El Meche, como les comentamos anteriormente. Aquí quiero dar a conocer a los universitarios de México, a los alumnos, a los académicos, a los directivos de las universidades públicas, de que se cometió un error en la presentación del presupuesto, porque yo hice un compromiso público de que no se iba a reducir el presupuesto de las universidades, y se presentó un presupuesto en donde en efecto hay una disminución de 5 mil millones de pesos al presupuesto de las universidades públicas. Aquí sostengo que se va a reparar ese error y se le va a entregar a las universidades lo que les corresponde. ¿Qué le pido nada más a los rectores? Que nos ayuden a que haya austeridad en el manejo del presupuesto de las universidades. Voy a ser respetuoso de las autonomías de las universidades, pero quiero que haya honradez en el manejo del presupuesto que se dirige a las universidades públicas. Se acaba la corrupción. En este mismo evento, nuestro presidente mencionó el ajuste al presupuesto de las universidades públicas. Veamos. Fui a la NUIS y dije que si no aumentaba el presupuesto de las universidades públicas, no iba a disminuir, que iba a ser el mismo de este año más inflación. Entonces esto no se estaba cumpliendo y por eso se tomó la decisión de corregir este error y se va a hacer un ajuste al gasto de operación del gobierno en lo que tiene que ver con las secretarías, con las dependencias del gobierno federal, lo que tiene que ver con el Ejecutivo, sin afectar organismos autónomos. No podríamos hacerlo, es parte del gasto de operación de nosotros, o sea, de las secretarías, incluido el gasto de la Presidencia de la República. En total, una disminución del 4% del gasto de operación. Esos fondos son los que se van a trasladar a las universidades. Estamos pidiendo, y creo que vamos a tener respuesta favorable, de que los fondos que se destinen a las universidades se manejen con honradez, que no haya derroches, que haya austeridad
somos respetuosos de la autonomía de las universidades, de utilizarlo con este propósito, porque ya tiene instalaciones en Michoacán y desde Pátzcuaro, Michoacán, se van a coordinar las acciones para la creación de las 100 universidades. Es decir, la rectoría de las 100 universidades del sistema Benito Juárez, de universidades públicas, va a estar en Pátzcuaro, Michoacán. La encargada de este programa es la maestra Raquel Sosa. El programa va a contar con un presupuesto de 1,000 millones de pesos. Ayer iniciamos, porque se va a reabrir la Escuela Normal del Meche, que la cerraron en este periodo neoliberal. Cerraron la normal del Meche. Ahora se vuelve a abrir. Necesitamos fortalecer las normales. En el siguiente reportaje, platicamos con el recientemente electo sillón número 10 de la Academia Mexicana de Historia. Se trata del doctor Carlos Illades. La Academia Mexicana de la Historia fue inaugurada oficialmente el 12 de septiembre de 1919, con el objetivo de fundar una institución que agrupara a los estudiosos de la historia, dada la importancia que significa para el desarrollo del país. Al inicio, fue conformada por 24 sillones y ampliada a 30 en 1990. Recientemente fue electo para ocupar el sillón número 10 el doctor Carlos Illades Aguiar, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, siendo el primer catedrático de esta casa de estudios en obtener esta posición. Me siento muy satisfecho porque es un reconocimiento importante por parte de la comunidad de historiadores. Antes yo había sido reconocido en mi propia universidad, en la Universidad Autónoma Metropolitana, como profesor distinguido, pero ahora es por la comunidad de historiadores. Además, me da particular satisfacción que el sillón número 10 lo hayan ocupado en el pasado historiadores tan notables como Luis González Obregón o Edmundo Gorman. Aseguró que se trata de la culminación de una etapa muy importante en su trayectoria profesional y a partir de enero, cuando ocupe este lugar, se encargará de estudiar la historia de los movimientos sociales de las clases trabajadoras y del pensamiento socialista, así como su divulgación. Recuperar e incentivar el estudio de la historia de las clases subalternas, de las oposiciones políticas, de los movimientos sociales, pero también yo creo otra cosa que me interesa mucho es la divulgación de la historia. Entonces, una de las cosas que yo trataría de impulsar es esta divulgación de la historia, que tiene también que ver con participar más en los medios, sean medios electrónicos, medios impresos. También hizo énfasis en lo que llamó la historia del presente, que se refiere a la visión del mundo actual y las circunstancias contemporáneas a partir de la reflexión de la historia. Desde la antigüedad se piensa que la historia es como la maestra de la vida, es lo que decía Cicerón. Desafortunadamente no es así. Es decir, nos gustaría que fuera así, pero la historia no se repite. En esa medida podemos quizá aprender algo del pasado, pero la historia está movida por circunstancias que los hombres no dominan. Entonces, en esa medida, digamos, la historia nos puede ayudar a pensar el presente, pero no a prever o adelantar lo que puede ser el futuro, aunque sí nos puede dar algunas directrices importantes. Ahora bien, yo creo que los años por venir van a ser años sin duda muy importantes para el desarrollo del país. El doctor Carlos Illades habló del cambio de gobierno que está viviendo nuestro país actualmente, el cual dijo era necesario para que México tomara otro curso. Es una situación muy importante la que está viviendo el país. No sabemos todavía con precisión qué ruta va a seguir,
pero en todo caso es un cambio significativo en relación con el paradigma que se había seguido en los últimos 30 años. Yo creo que el acontecimiento actual, más allá de los resultados que tenga, es equivalente al México de los 30, a la época de Lázaro Cárdenas. Hizo mención de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar el artículo 3º constitucional y pidió darle una mayor relevancia al estudio de la historia. Ojalá y en las escuelas, pues también con la reforma, alguna nueva reforma educativa, se le dé una importancia mayor a la historia. No en el sentido de que se estudie más historia, sino en el sentido de que se estudie mejor. Porque la historia se suele estudiar en los niveles básicos, nada más como una serie de fechas, acontecimientos, nombres que después se olvidan con el tiempo, sino la historia que cumple el papel de ubicar a los niños, a los jóvenes en el tiempo, en su contexto, y les ayude a entender más el mundo en el cual viven. En este sentido, destacó que la enseñanza de la historia debe generar interés de las nuevas generaciones y hacer conscientes a los jóvenes de cómo los procesos históricos se relacionan con su entorno. Yo creo que una manera de llamar la atención es enseñándola bien, pero enseñándola bien en el sentido de hacer comprender, digamos, a los jóvenes, a los estudiantes, que ellos son parte de un proceso más amplio. Esto es, la historia tiene que vincularse con su vida, con lo que hacen, con el mundo del cual participan, y así creo que es más fácil que capten la relevancia que tiene este campo de conocimiento. O sea, somos seres históricos. Existen comunidades en las que las oportunidades de educación son muy pocas. Por eso, el Instituto Politécnico Nacional implantó las llamadas Brigadas Multidisciplinarias, una iniciativa en la que sus alumnos de servicio social participan apoyando a la población más vulnerable. Las instituciones de educación pública deben de contar con todas las herramientas necesarias para ofrecer educación de calidad y generar profesionales especializados en su materia de estudio. Es un derecho de todo estudiante, pero también obligación el responder con entrega y dando el máximo esfuerzo en su trayectoria académica y profesional. Sin embargo, existen comunidades en las que la impartición de educación presenta varias dificultades. Las cifras oficiales indican que 43.6% de la población mexicana vive en condiciones de pobreza, es decir, 53.400.000 personas. De ellas, 44 millones viven en pobreza moderada y 9 millones padecen de pobreza extrema. Para refrendar su compromiso con la sociedad y poner la técnica al servicio de la patria, el Instituto Politécnico Nacional realiza las Brigadas Multidisciplinarias de Servicio Social Comunitario. Ustedes, estimados brigadistas, tienen la misión y el compromiso de contribuir a mejorar la realidad de municipios rurales e indígenas, así como zonas semirurales y urbanas con altos índices de marginación, varias de ellas afectadas también por los efectos de los fenómenos meteorológicos. A través del Plan Nacional de Servicio Social en zonas ejidales, los estudiantes del Politécnico tendrán la invaluable oportunidad de trabajar en equipo solidariamente, con lo que fortalecerán su formación personal y académica. Además, desarrollarán proyectos asistenciales y productivos orientados a mejorar las condiciones de salud integral, apoyar el desarrollo urbano y la administración municipal, participar en trabajos de mantenimiento y, sobre todo, impulsar programas educativos. Se estima que el programa de Brigadas de Otoño 2018 beneficiará a una población de 333,000 habitantes de 33 municipios con alto nivel de marginación. Además, se brindará atención médica en las unidades móviles. Aunque en un principio el servicio social es un trámite para la titulación, resulta de suma importancia la elección de la opción como voluntarios para realizar estas actividades.
integradas por 800 brigadistas de 57 programas académicos diferentes, así como 85 coordinadores, quienes, contagiados por esta vocación, van a poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas, talleres y laboratorios. La Semana de Servicio Social de este periodo visitará 2 estados de la República: Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán. Queremos decirles que cuentan con el Politécnico Nacional para empujar juntos en la misma dirección. Los interesados en inscribirse a próximas brigadas pueden solicitar información en la Coordinación de Plan Nacional de Servicio Social en zonas ejidales. Para los que no saben qué hacer en estas vacaciones, esta mañana platicamos con Luisa Fernanda Nibón Ramírez. Ella es jefa del área de curaduría del Universum, el Museo de la Ciencia y la Tecnología de la UNAM, quien nos habló de las actividades que ahí se tienen preparadas en esta temporada navideña. Primero, desde el término, el curador educativo, generalmente nosotros vemos a los curadores como aquellos que, por ejemplo, en los institutos de biología, son aquellos que cuidan estas especies, ¿no? Les dan todo este cuidado. Pero el curador educativo, así como su nombre lo dice, cuida los recursos educativos, cómo se presentan estos temas a los diferentes tipos de público, porque en Universum recibimos desde los más chiquititos, desde los 0 años, así están en brazos todavía, y hay que ver qué hacemos con ellos, claro, hasta los más grandes, ¿no? Recibimos también personas de más de 60, 70 años que están fascinados con estos tipos de temas. Nosotros tenemos 12 salas diferentes que abarcan desde, por ejemplo, salud y sexualidad, agua, cerebro, y esos temas son permanentes, ¿no? Siempre están. Pero también contamos con 2 espacios paratemporales, para exposiciones temporales, donde dependiendo de la temporada, también de la curiosidad del público, ¿no? Ahorita tenemos las comunidades sustentables, que es un tema que llama muchísimo la atención y es una exposición temporal que ahorita estamos ofreciendo. Claro. Los museos empezaron como un apoyo, ¿no? para la educación formal, pero se ha visto que en realidad ya no son tanto ese apoyo, ¿no? Ya no es que tengas que ir a la escuela para poder ir al museo. Ya ahorita puedes ir sin tener conocimiento del tema, y es nuestra labor que el público se interese por ese tema. No va a salir siendo un experto en química, en biología, en todo esto, definitivamente no, pero sí, nosotros lo que queremos es meterle esa curiosidad para seguir investigando, para decir, por eso suceden las cosas, ¿no? Y en realidad nosotros es muy, muy rico ver que somos también, que damos esa chispa de la vocación, ¿no? De que de repente llegan niños que dicen, es que yo vine de más niño y ahorita quiero estudiar química, y ahorita quiero estudiar biología. Entonces esa es la idea, esta interactividad donde tocan y prenden, entonces se van interesando y llegan a su casa a seguir investigando. El área de curaduría educativa consta de 12 personas que tienen especialidad en biología, química, física. Ellos son los especialistas en los temas en sí. Pero también tenemos muchísimos otros equipos, que es el área de contenidos, que son los que nos ayudan. A veces nosotros nos elevamos demasiado y queremos explicar ciclos biogeoquímicos, y de repente nos dicen, no, espérate, vamos a explicarlo más abajo, ¿no? Es desde el principio. Entonces ellos son los que nos ayudan mucho. Entonces el equipo de contenidos está ahí. También tenemos un área de eventos especiales, donde, por ejemplo, estas exposiciones temporales, que son eventos especiales, nos ayudan con la inauguración, con cómo presentarlo, cómo decir todo esto. Entonces son 5 equipos diferentes en el museo que pues todos están enfocados a presentar estos diferentes temas. Tenemos la exposición temporal Comunidades Sustentables, donde se muestra todo sobre el cacao, sobre la madera, cómo es que se sacan estos diferentes recursos, pero de una manera sustentable, ¿no? También tenemos una exposición de rebozos, donde son rebozos pintados a mano, que el tema es empoderar a la mujer. El tema es género, y son
son 46 rebozos donde se toma el tema de cómo la mujer ha estado creciendo en todos estos ámbitos, ¿no? Tenemos además las 12 exposiciones permanentes, como les comentaba, que tenemos desde cerebro, agua, evolución, todos estos temas de biología, física también tenemos ahí para que se den toques, el Van der Graaf, que les encanta, que yo no sé por qué a los niños les fascina darse toques ahí, y bueno, además vienen cosas muy interesantes también. En enero, más o menos por el 2021, tenemos eclipse lunar. Entonces vamos a tener observación lunar en la explanada de Universo. Abrimos de martes a domingo, los únicos días que cerramos son 24 y 25, 31 y 1. Y bueno, eso es importante, la llegada a Universum, porque como estamos dentro de CEU, sí, los accesos a CEU están cerrados. Entonces la puerta más cercana a Universum, esa sí está abierta, que es Avenida del Imán, ahí se tiene que entrar, y la manera más fácil de llegar en transporte público sería por Metro CEU, y ahí pasa un pecero que pasa por toda Avenida del Imán, los deja enfrente de la puerta y ya pueden ingresar. Con esto despedimos una emisión más de Extracto, en la que pudimos ver una gran selección de información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Les invito a que sigan nuestros distintos espacios que preparamos durante toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda, de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierren el día con este programa de nombre Extracto. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Ana Luisa Guerrero y en nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente noche de miércoles.